Y el país se integra. En este momento nos acompaña Geraldina Guerra, quien es presidenta de la Fundación Aldea. Vamos a conversar con Geraldina acerca de lo que sería el tipo de violencia vicaria aquí en el Ecuador. Vamos a conocer detalles sobre este tipo de violencia y qué tan invisibilizado ha sido aquí en el país. ¿Cómo está, Geraldina? Mucho gusto. Buenos días con todas las personas que nos escuchan a lo largo de la cadena Corape. Un placer estar con ustedes hoy, previo el día anterior al 8 de marzo, un día conmemorativo de la reivindicación de los derechos de todas las mujeres en todos los territorios, todos los días. Muchas gracias, Geraldina. Justamente como tú lo mencionas, en el marco del Día Internacional de la Mujer, estamos tratando de tener un poco más de conocimiento, incluso de lo que también sufren, que en este caso son los diferentes tipos de violencia de género. Y en esta ocasión queremos saber sobre la violencia vicaria. ¿A qué se define o cómo se define este tipo de violencia? La violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes es una violencia compleja, que tiene muchas connotaciones, muchas dimensiones. Una de ellas es entender lo que significa la violencia vicaria, que es toda aquella violencia que se perpetra contra seres queridos, lo que incluyen mascotas, de las mujeres, es decir, cuando la persona agresora busca hacerle daño por medio de causarle un sufrimiento. Eso que hay varios casos en Ecuador muy fuertes de agresores, de esposos, de padres que asesinan a sus hijos e hijas para hacerle un daño a su expareja o a su pareja, ¿no? Es como si no te tengo, tampoco tienes lo que más quieres, ¿no? Y justamente, por ejemplo, en este tema, hablábamos de que tal vez es un tipo de violencia un poco invisibilizado en el país porque no es directo como tal, no es algo físico que se pueda comprobar. ¿Cómo se ve esa situación aquí en el país para las mujeres que sufren este tipo de violencia? Es una violencia que todavía está invisibilizado el nombre, pero que ha ocurrido todo el tiempo, solamente que ahora le estamos colocando un nombre, le estamos dando, digamos, un contenido para poder comprenderla y nombrarla, porque lo que no se nombra parece que no existe, pero existe en el país. Muchos, digamos, conozco incluso un estudio de hace unos 6 años que se hizo en la ciudad de Guayaquil con mujeres urbano marginales, en donde se estaba analizando cómo los agresores de las mujeres asesinaban a sus mascotas, es decir, perros, gatos, y los dejaban como amenaza, es un tipo como de amenaza, por si la mujer no está actuando o comportándose como esa persona espera, ¿no? Esa es una manera. Entonces, si bien no lo hemos nombrado en el país, eso no quiere decir que no exista. Hay varios, en otros países como en España, Argentina, y me parece que en Chile también ya hay una normativa. En Ecuador no, estamos construyendo. La Universidad de Cuenca es una de las punteras, digamos yo, con su carrera, con su dirección de género, en donde hice un conversatorio hace unos años, hace unos 2 años, 3, empezando a colocar el tema. Entonces, es momento de, aprovechando este 8M, también colocar el tema de la violencia vicaria, esa violencia que no es evidente contra nosotras mismas como mujeres o niñas y adolescentes, pero que es como surge un efecto, una especie de amenaza o es una especie de advertencia. Si me dejas, así te mato, igual como le maté a Toby, tu perro, ¿no? O si me dejas, mato a todos los niños, ¿no? Y este tema de violencia vicaria se hizo, digamos, global o se colocó en el marco de la opinión pública mundial a raíz de un caso que me parece que fue en España, en donde pasó eso. Un agresor de su pareja secuestró a sus hijas muy pequeñitas, me parece que tenían 5 y 3 años, o 4 y 2, muy, muy pequeñas, y luego las encontraron asesinadas y digamos, y él está escapado, ¿no? Está prófugo, no lo pudieron nunca agarrar, pero la madre, claro, no es una violencia, digamos, directa, digámoslo así, pero yo creo que sí es una violencia directa. Creo que el país, en Ecuador, se necesita todavía generar un marco normativo, generar un marco comprensivo, porque es evidente que hay nuevas formas de violencia y que tenemos que nombrarlas. Y tenemos que aprender a conocer, a nombrarlas, a describir lo que pasa. No es normal que alguien mate un gato, que venga mi marido, mi exmarido, mi exnovio, mi enamorado, venga y mate a mi gato y lo deje en la puerta de mi casa. ¿Qué significa, no? Eso, bueno, esto tiene un componente de violencia de género, de amenaza, de control del comportamiento, y eso va escalando, porque eso es solo la primera parte, pero la violencia, no olvidemos, escala mortalmente en lo que les denominamos los femicidios, que Ecuador es, digamos, un país en donde existen muchísimos femicidios cada año. Justamente, como tú lo señalabas, este tipo de violencia que no se ve o no es tan evidente, sin embargo, ya se encuentra tipificada en el COIP, en nuestro Código Integral Penal.
Pero a pesar de eso, por ejemplo, desde la Asamblea lo que están proponiendo es incluso que exista estas reformas para poder dar esa responsabilidad estatal también sobre este tipo de violencia. ¿Cómo crees tú que se deberían definir tal vez las responsabilidades del Estado o estas políticas públicas para poder ya tener algo con que, digamos, poder sancionar o de qué forma se podría reglamentar este tipo de violencia? Digamos, lo primero es pasar por el nombramiento, por visibilizar, porque muchos años la violencia contra las mujeres en todas sus formas, tipos, en todos los ámbitos, ha sido y es todavía muy invisibilizada, oculta. Es algo de lo que no hablamos. Sobre todo aquella violencia que ocurre dentro de las cuatro paredes de la casa, que se convierte entonces la casa en un lugar muy peligroso para mujeres, niñas y adolescentes, porque es donde ocurren principalmente se perpetran estos hechos, ¿no? Y es difícil. Es difícil denunciar al padre de tus hijos, es difícil denunciar a tu esposo de 20 años, es difícil. Pero mientras no nombremos, lo que ocurre es que se va perennizando y se va haciendo como una espiral y se va consolidando en sus raíces. A medida que va avanzando el mundo, la sociedad, igual Ecuador, o van pasando los años, si ustedes quieren, y la información se comparte más a través de las nuevas redes sociales, de la internet, que es muy fácil encontrar nuevos casos, se vinculan y podemos visibilizar con más rapidez. Este es el caso de la violencia vicaria, ¿no? Cómo la visibilizamos con más rapidez, pero no es solamente que esté escrita con una coma para interpretación de jueces, juezas, fiscales. Tiene que estar explícito, porque si no queda, digamos, a libre albedrío, como una casuística en el derecho que entonces, no, como no dice el punto y coma, porque en Ecuador, lamentablemente, nuestro sistema de justicia es así, no dice con punto y coma lo que tiene que hacer el juez, entonces no existe. Eso nos pasa no solo con violencia vicaria, nos pasa, por ejemplo, con reparación integral. Entonces, solo dice reparación integral y las sentencias, por ejemplo, para las familias víctimas de femicidio, dice reparación integral. ¿Pero qué significa eso, concreto? ¿Qué es? Por eso se luchó, porque el año pasado se promulgue la ley de reparación integral, para que esté más detallado. Para ver, reparación integral es atención médica, es acceso a educación, es acceso a recursos laborales, es decir, que las abuelas necesitan recursos, acceso a empleo. Son una serie de condiciones, porque la violencia no se enfrenta solamente con una condición. No es solo un asunto de salud, no es solo un asunto de justicia, no es solo un asunto de educación, de inclusión, no, es un asunto de todo al mismo tiempo, porque la violencia afecta a la vida misma, y la vida misma tiene una serie de condiciones integral que permiten que sea una vida digna, porque si no, pues no es una vida digna. En ese sentido, Ecuador tiene la obligación de generar esa normativa que sea explícita y que pueda, que no dar lugar a dudas y que además, digamos, reafirme nuestro Estado de derechos para poder ejercer derechos plenamente, todos los días, en todos los territorios, para todas las mujeres, en todas las diversidades. Justamente también sobre el tema, digamos, del agresor, ¿no? Tomando en cuenta la personalidad que tal vez pueda tener el agresor, puede ser tal vez una personalidad que muestre narcisismo o algún otro tipo, digamos, de personalidad, de actitud, de comportamiento que tenga específicamente los agresores para ejercer este tipo de violencia vicaria. O sea, la violencia no es un problema de comportamiento. Tampoco es una psicopatía, una enfermedad o un temperamento. La violencia es una decisión. Las personas somos adultas y como adultos o adultas decidimos o tomamos la decisión de resolver los problemas o las emociones o las cuestiones que nos pasan tanto individualmente como colectivamente con la violencia. Entonces la violencia es una decisión que se enraiza en un sistema patriarcal en donde nos dicen todos los días que las mujeres no valemos nada, que la palabra de la mujer no es válida, que lo que hacen las mujeres no es válido. Si no, veamos lo que pasa a todas las mujeres que trabajan en casa, que repetimos todo el tiempo que no trabajamos. Claro que trabajamos, es un trabajo, pero ¿qué pasa? No está valorado. Si no está valorado es como si no existiera. Entonces podemos matarlas. Entonces no importa que baleemos a una niña de 15 años después de que la violamos, porque no importa, es una mujer. Y por eso tenemos las causas represadas de violencia sexual. Lo mismo ocurre con violencia vicaria. La violencia vicaria es solo el resultado de ese sistema patriarcal que día a día nos reafirma y nos dice todos los días, en medios de comunicación, en la escuela, en la iglesia, en el trabajo, en la comunidad, en los barrios, que lo que hacemos las mujeres no importa, no vale, que nuestra palabra no vale. O han oído esa frase, calladitas se ven más bonitas. No es así. Y aquí un llamado por este 8M, nadie nos calla. Mujeres, niñas, adolescentes, pongamos la voz, digamos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos hace daño. Y esa es la única manera de enfrentar esta violencia. Y hay que tener cuidado cuando tenemos una relación en donde empiezan a matar a nuestras mascotas y que son amenazas sutiles.
y que de pronto no nos vamos dando cuenta que estamos cayendo, digamos, en una relación violenta. Y por eso existe esta herramienta que es muy sencilla, que es el violentómetro, que nos permite identificar primeras señales. Y para la violencia vicaria, la primera señal son esas amenazas, no de hacerte daño a ti, como mujer, como adolescente, tu enamorado, sino de hacer daño a otros. Yo le voy a pegar a tu mamá, vas a ver, si no haces lo que quiero, si no vienes conmigo. Entonces es una amenaza que empieza aparentemente tal vez hasta como un juego, porque está tan naturalizado en Ecuador la violencia que hasta las palabras que amenazan nos parecen un chiste, una broma. Eso no es una broma. Uno no dice eso en broma, empieza así, con chistes, con juegos, la amenaza sutil, y luego eso escala. Prácticamente hablamos también de una vulneración de lo que serían los derechos tanto de sus hijos, de sus familiares, es decir, aquí prácticamente sería como identificar tal vez qué tan vulnerables pueden ser los familiares de la víctima, por decirlo de esa forma, ¿no? Digamos, la violencia, voy a retomar, es un problema complejo, por eso tiene que ser un problema de política pública, porque así como no se resuelve con una sola acción del Ministerio de Salud, por ejemplo, sino con múltiples acciones, también es lo mismo para comprender la violencia. Cuando tú eres una víctima de violencia, una mujer, supongamos, de 42 años, que tiene 3 hijos, del sector rural campesina del noroccidente de Pichincha, si ella es víctima de violencia, esa violencia no le afecta pues solo a ella, afecta a la familia donde vive, a la comunidad donde vive. Y por eso es que la violencia también afecta al desarrollo de un país, a la economía de un país, porque esa mujer deja de trabajar, porque esa mujer, por una serie de cuestiones que están analizadas, porque información tenemos, ¿no? Eso quiero aclarar. En el Ecuador se han hecho estudios, hay información. Lo que no hay es política pública para prevenir. Entonces, ¿qué tiene que hacer una familia? Es empezar a hablar. Y en nuestras familias ecuatorianas y de los sectores rurales, de los sectores urbanos marginales, hemos aprendido a callarnos. Porque es nuestro papá, porque es nuestro abuelo, porque es mi hermano. No, es que qué va a decir, es mi cuñado, yo qué voy a decir. No, tenemos que empezar a levantar la voz. No es normal que en una mesa, mientras como la comida, con mi familia comparto, alguien levante la voz y maltrate a una niña, a una mujer, o mi abuelo maltrate a mi abuela. Si yo, como persona, usted, señor, señora, que nos está escuchando, no levanta la voz, entonces, ¿quién? Porque lo que estamos haciendo es normalizar y decir esto es normal. Y entonces va escalando. Si es que como familias defendiéramos una familia sin violencia, una familia feliz, que la familia se supone que es el espacio donde estamos bien. Entonces, construyamos familias sin violencia y para eso tenemos que hablar de estos temas nunca más. Y si su familia había violencia, entonces de aquí nunca más voy a permitir que en mi casa haya nada, ni nadie que venga a mi casa. Las personas que vienen a mi casa, así sea mi hermano, no tiene que tener un gesto, digamos, contra mi cuñada, digamos, vamos a ponerlo así, que yo identifique eso está muy grosero, oye, eso estuvo una agresión. ¿Qué hacemos frente a eso? Si empezamos a detectar las primeras señales, la violencia vicaria la podemos prevenir, así como los otros tipos de violencia. Pero si nos callamos porque decimos, no me meto, eso no es problema mío. No, la violencia es un problema de todos y todas. De usted, señor, señora que nos escucha. Pero nos cruzamos de brazos. Cuando vimos que al lado han pasado, por ejemplo, han matado a las mascotas, hay gritos todo el tiempo, la vecina está como con una crisis de nervios, pero ni sabe por qué, porque nadie le pegó, porque nadie... ¿Qué está pasando? Entonces, lo primero es conocer. Y como es un tema complicado para comprender toda la magnitud de cómo nos afecta, tenemos que empezar a buscar información. Y ahora no tenemos pretexto, la información está disponible. Lo que tenemos que tener es la voluntad de nombrar la violencia por mucho que nos duela, porque nos duele hablar de violencia sexual, de violencia psicológica, de violencia física, de violencia vicaria. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a contarle? ¿Cómo le cuento a mi hermana que mató a mi mascota y yo intuyo que fue él? No estoy segura, pero estoy segura porque me dijo algo, ¿no? ¿Y cómo empezamos a derrumbar estos miedos? Porque la violencia solo prospera en el silencio. Tenemos que empezar a hablar, hablemos, enseñemos a nuestras hijas, hermanas, hijos, desde pequeños a hablar, porque la violencia no es normal, no es natural, la violencia se construye y se va solidificando en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras camas, en nuestros territorios. Y por eso este 8 de marzo salimos a las calles, porque nadie nos calla.
Muchísimas gracias. Así es, en este momento escuchábamos a Geraldina Guerra, quien es presidenta de Fundación Aldea y nos acaba de dar detalles sobre lo que es este tipo de violencia denominada vicaria aquí en el Ecuador. Escuchábamos que es, según la denominación, un tipo de violencia que utiliza como instrumentos para ejercer cualquier tipo de agresión o de daño a la víctima a través de sus familiares, de sus hijos, incluso pueden ejercer este tipo de agresión a sus mascotas para provocar esta dolencia también en sus víctimas, en sus parejas. Escuchábamos también que es necesario que existan estas políticas públicas por parte del Estado para que no sea un tipo de violencia invisibilizado, ya que no es una agresión física que se pueda comprobar como tal. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.